Acompáñenme, hermano, con su Biblia, 1 Corintios capítulo 1. Vamos a leer en esta mañana el capítulo 1, del versículo 18 al versículo 25. Siempre es el deseo nuestro, cuando nos toca exponer la palabra, enseñar la Biblia, ser fiel al texto, porque entendemos que es la palabra de Dios y que Dios no necesita que lo ayudemos, Dios no necesita que le agreguemos nuestras ideas o que le pongamos nuestro condimento, sino que nos proponemos estudiar las Escrituras y intentamos exponerlas fiel al texto, de tal forma que podamos recibir el mensaje de Dios de forma autoritativa como palabra de Dios, y no como las ideas de un predicador. Nosotros solamente somos instrumentos, medios para exponer y enseñar la palabra de Dios. Pablo, en el texto que vamos a leer en esta mañana, usa un lenguaje que es deliberadamente impactante. A mí me impactó mucho pensar, leerlo, estudiarlo, y me sigue sonando impactante, y probablemente sonó impactante estas palabras también para sus destinatarios. Pablo describe la predicación como una locura, la locura de la cruz de Cristo. Pablo habla de lo insensato de Dios. Interesante, la Nueva Versión Internacional lo traduce como la locura de Dios. Es impactante escuchar estas palabras. Acompáñenme a leerla. Capítulo 1, versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enriquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El mensaje del Evangelio es y será percibido a lo largo de la historia por el mundo como algo escandaloso, como algo ridículo, como una locura. Y así es, porque el Evangelio es totalmente inimaginable para la mente humana. Desafía nuestra forma de pensar, desafía nuestra lógica, desafía nuestras expectativas. Dios le da a los hombres el Evangelio, y el Evangelio no es lo que los hombres esperamos recibir de parte de Dios, como un camino para la salvación. El mensaje de la cruz siempre chocó con la razón y con la cultura que nos rodea. Usted puede decir que cree que su vida está determinada por el movimiento de los astros y parecerá algo interesante y respetable. Usted puede creer en el azar y muchas personas estarán de acuerdo, pero usted cree en Dios y ya lo miran un poquito raro. Y si usted cree que Dios se hizo hombre, que murió en una cruz como un sacrificio sustituto para perdonar sus pecados y concederle salvación y vida eterna, es un disparate. Es una locura para la perspectiva humana. Es algo inconcebible, inimaginable. En el siglo II, el filósofo griego Celso escribió despectivamente muy fuerte, incluso con insultos en cuanto a la cruz de Cristo, y era algo inconcebible para la cultura de aquel entonces. Nosotros hoy hablamos mucho de la cruz, es un símbolo del cristianismo. Quizás hasta puede parecernos algo aceptable en ciertos términos, pero en aquel entonces era algo impensado, despreciable. Y él dijo lo siguiente: Jesús debió desaparecer súbitamente de la cruz y evitar una muerte indigna de Dios. Era inconcebible para la mentalidad griega pensar en Dios hecho hombre muriendo en una cruz.
Bueno, ¿quién tiene autoridad para determinar qué es digno o qué es indigno de Dios? Nadie. Dios puede hacer lo que Él quiere y hace lo que Él quiere. Y Pablo habla de la cruz como el mensaje que une a todos los creyentes. La cruz es el mensaje que nos trae a la salvación, nos trae a la vida eterna, nos pone a todos bajo un mismo Dios, bajo un mismo Salvador, bajo un mismo Señor. La iglesia encuentra unidad en la cruz de Cristo y no en las ideas, actividades que nosotros podamos desarrollar, ¿no? Si una iglesia está un poquito dividida, decimos, bueno, hagamos un picnic, hagamos un campamento. Eso no une una iglesia. Es la cruz de Cristo la que une a los creyentes. La iglesia en Corinto es descrita por varios estudiosos como una iglesia que tenía muchos problemas y sus problemas eran serios, tenían dificultades profundas en varios ámbitos de la vida cristiana. La inmoralidad sexual era algo evidente, participaban de la prostitución, toleraban una relación incestuosa, resolvían los conflictos entre los hermanos arrastrándose a tribunales civiles, tenían dudas sobre el matrimonio, sobre la participación en fiestas paganas, sobre la comida sacrificada a los ídolos, sobre la vestimenta en el culto, sobre la cena al Señor, enfrentaban problemas en el ejercicio de los dones, estaban teniendo alguna confusión con respecto a la resurrección y además de eso luchaban en facciones, tenían divisiones, se encolumnaban atrás de diferentes líderes buscando la autopromoción de alguna manera atrás de eso. Y de todos los problemas, de todos estos temas, Pablo trata en primer lugar con el tema de las facciones, de las divisiones dentro de una iglesia. Nada es más destructivo para una iglesia que las divisiones dentro de ella misma. Es como una iglesia de esta forma se destruye desde adentro, hacia afuera. Y Pablo quiere comenzar por este asunto, la división que giraba en torno a líderes humanos. Y esta división, este reconocimiento, este encolumnarse atrás de ciertos líderes, revela que hay un problema más profundo, que es el que va a tratar Pablo en el versículo 18 en adelante. Y el problema más profundo es que ellos evaluaban el Evangelio según los criterios humanos, según sus propias categorías y no según ver el Evangelio como una revelación de Dios mismo, que viene de parte de Dios. Este uso del criterio personal por medio de la razón, lo llevaba ahí a reconocer a diferentes líderes como si estos líderes estarían opuestos entre sí. En el contexto inmediato, el versículo 10 al versículo 17, nos da evidencia de que en la iglesia en Corinto había un ambiente hostil, había un ambiente de contiendas. Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y otros decían, yo soy de Cristo. Y uno puede pensar, era por ahí, hay que ser de Cristo, somos todos de Cristo. Pero no lo decían como buscando la unidad, diciendo, hermanos, todos somos de Cristo, Cristo es nuestro Salvador, sino que era para distanciarse del otro grupo y hacer otro grupito más, considerándose más espirituales. Pablo los corrige llamándolos a la unidad en la fe, y esta forma de encolumnarse atrás de los líderes no manifestaba la sumisión al liderazgo o a la enseñanza de estos líderes, sino que manifestaba orgullo, porque fíjense, ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Lo que estaban buscando era el propio reconocimiento de ellos mismos. Todo este espíritu competitivo demostraba orgullo y amenazaba la unidad de la iglesia. Este problema que ellos tenían de ver a los predicadores como líderes bajo los cuales encolumnarse o identificarse, tiene raíces culturales profundas para aquel entonces. Pablo dice en el versículo 17 que Cristo le envió a predicar no con sabiduría de palabras. Esta expresión sabiduría de palabras es una referencia a la oratoria griega, que era algo muy valorado por la cultura de aquel entonces. Estaba muy de moda el sofismo. Los sofistas eran oradores profesionales cuyo objetivo era persuadir por medio de argumentos y ganar discípulos que quisieran someterse bajo la enseñanza de ellos, ya que vivían de lo que los alumnos le pagaban. Y involucrarse o someterse bajo la enseñanza de los sofistas les garantizaba de alguna manera la participación política
en la ciudad griega de aquel entonces. Era la forma de escalar o ascender socialmente. Imagínese que si el Evangelio se predicaba siguiendo estos artes que ellos tenían en cuanto a los debates, que lo que buscaban no era encontrar la razón o la verdad, sino que eran argumentos para ganar un debate, para tener razón. Incluso a veces algunos de esos argumentos que estuve leyendo no tenían mucho sentido, pero sí eran algunos ingeniosos. Bueno, imagínense que si el Evangelio se predica siguiendo esos criterios, sería vano, se transformaría en un espectáculo, se transformaría en una forma de razonamiento y perdería su propósito salvador. Pablo confronta esta manera de pensar. Los creyentes en Corinto estaban evaluando a los líderes bajo las lupas de sus criterios culturales. Entonces, cuando vieron llegar a Pablo o a Pedro o a Apolos, los pudieron identificar de pronto algunos de ellos como otros sofistas más, como otros sabios más, como otros maestros que traen alguna clase de sabiduría y dividirse en base a ello. Pero estas divisiones no eran el corazón del problema, sino que eran el resultado de un problema más profundo. Tenían una cosmovisión del pensamiento moldeada por la cultura de aquel entonces, que estaba influenciada principalmente por la filosofía. Tratar de medir o evaluar la enseñanza de los discípulos, de los líderes, por medio de las filosofías y del razonamiento humano, era algo totalmente incompatible con el Evangelio, con la palabra de Dios. Bueno, esta idea de complementar la sabiduría y mezclarla con el Evangelio es algo que no solamente ellos estuvieron tentados a hacerlo en aquel entonces o que ellos pedían algo así, sino que es algo que también ha sucedido a lo largo de la historia. La filosofía siempre fue una amenaza. Una de las corrientes filosóficas enseña que solo es verdadero lo que se puede demostrar por medio de la razón. Entonces imagínense, adoptando esa clase de pensamiento se negaron los milagros y la resurrección. El racionalismo de los teólogos liberales solo aceptó de la Biblia lo que la razón podía demostrar o explicar, entonces negaron todos los milagros, reinterpretaron los textos, dijeron que la Biblia contenía errores históricos, trataron los relatos como mitos y consideraron la escritura como sujeta a la crítica, en el sentido de que ellos podían determinar por medio del razonamiento qué textos eran inspirados y qué textos no eran inspirados. Lo que hacía era elevar la razón humana por encima de la revelación de Dios. Bueno, nosotros no necesitamos ninguna de estas ciencias. Nosotros creemos y la palabra de Dios proclama que es suficiente, que es autoritativa. No necesitamos nada más que la palabra de Dios. Cuando nosotros consideramos algún pensamiento filosófico, solo podemos considerarlo correcto si está en armonía con la palabra de Dios. Entonces, si está en armonía con la palabra de Dios, decimos, bueno, lo que dijo tal filósofo es correcto, porque la palabra de Dios dice tal cosa. Y si alguna filosofía no coincide con lo que las Escrituras enseñan, nos conducen al error y la desechamos. Entonces, sea porque confirman la Biblia, o porque la Biblia confirma lo que ellos están diciendo, o porque la contradicen, en ninguno de los dos casos lo necesitamos. No lo necesitamos en absoluto. La palabra de Dios es la verdad de Dios. El Señor Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y estas ideas y filosofías son algunos ejemplos, hay cientos, hay miles. Si abrazamos alguna idea ajena a la palabra de Dios, es esperable que de pronto estemos divididos en grupitos, ¿no? Acorde a lo que nosotros pensamos, acorde a nuestra sabiduría, a lo que nosotros consideramos, a lo que nosotros evaluamos. Nuestras ideas no pueden ni deben juzgar ni evaluar la verdad de Dios. El Evangelio, la palabra de la cruz, se contrapone totalmente a toda pretensión de sabiduría humana. Lo que parece necio o débil para el mundo es sabiduría y poder de Dios. Y Pablo nos llama
a reconocer la superioridad del mensaje del Evangelio como el primer paso para restaurar la unidad en la iglesia. En primer lugar, el mensaje de la cruz divide a la humanidad en dos opiniones y destinos opuestos. El versículo 18 dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz, esta expresión está conectada directamente al versículo 17, cuando Pablo manifiesta que su predicación no proviene de sabiduría de palabras. Hay un contraste que es intencional. Por un lado están las palabras de los hombres, que es la sabiduría humana, y por otro lado está la palabra de la cruz, que es sabiduría divina. Y son mensajes opuestos, y son mensajes excluyentes, son mensajes que no los podemos mezclar, es como agua y aceite. La palabra de la cruz incluye todo el contenido del Evangelio, es una expresión muy gráfica porque describe el plan de Dios, que es la salvación por la muerte de Cristo en la cruz. Imagínense las consecuencias de adulterar el mensaje de la cruz. Serían catastróficas, ya que solo el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación, y si lo modificamos, ya no es poder de Dios para salvación, es otra cosa. Pablo es muy cuidadoso y no busca hacer una versión del Evangelio contextualizada o adaptada para que sea agradable a su cultura, sino que todo lo contrario. El mensaje de la cruz es aborrecible para la cultura en la que se está predicando. En el capítulo 2, versículo 2, Pablo dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Pablo se presenta como alguien débil, que era todo lo contrario a lo que ellos iban a buscar en un maestro. Y lo único que se propuso saber es a Jesucristo y a este crucificado. Una locura, aborrecible, algo rechazable. La predicación de Pablo no tenía su origen en sí mismo. No eran sus opiniones, sino que era el Evangelio que él mismo recibió de Jesucristo. En Gálatas dice que él no lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Claro, ellos se encolumnaban detrás de los líderes como si estos fueran los originarios del mensaje que proclamaban, pero solamente eran voceros, no eran creadores de la sabiduría de Dios, sino que repetían el mensaje que recibieron de parte de Dios. Pablo se mantuvo fiel al mensaje, no lo modificó, no lo adoptó, no buscó agradar a los gustos de la audiencia, porque eso haría que la fe sería vana, que nadie se salvara. Más adelante, en 1 Corintios capítulo 15, Pablo dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. No podemos modificar el Evangelio con nuestras ideas. No podemos adaptarlo, solo lo transmitimos, tal cual lo recibimos. Y los seres humanos son llamados a rendirse, a someterse a él. Si te compras una campera, ¿no?, un abrigo, un pantalón, lo que sea, una prenda de vestir, podés modificarla, podés teñirla, podés adaptarla, podés ajustarla, podés hacer que te quede mejor, más entallada. Si es una campera, por más que la modifiques, te va a continuar abrigando. Bueno, el Evangelio no es así, no funciona así. Si se modifica, ya deja de ser el Evangelio, es otra cosa. El Evangelio no admite cambios, no permite modificaciones, y si se hace pierde toda eficacia salvadora. El verdadero Evangelio, el mensaje de la cruz, produce opiniones opuestas. Para algunos es una locura, pero para otros es poder de Dios. La palabra locura es insensatez, tontería. En la literatura griega esta palabra se usaba para describir a alguien como psicológicamente débil de entendimiento, diríamos un tontito. Alguien indigno, alguien que alguien que nadie lo tomaría en serio. Eso sería un loco.
La palabra de la cruz es percibida para el mundo como algo totalmente carente de sentido. Enseña que Dios es hecho hombre, que entregó su vida, que murió en una cruz por nuestros pecados para salvarnos y darnos vida eterna a aquellos que ponen su confianza en Él. Y debemos transmitirlo así como es, sin suavizarlo. ¿Y por qué? ¿Por qué este mensaje es una locura para el mundo? Bueno, porque la cruz es un símbolo de derrota. Nadie que muere colgado en una cruz puede ser considerado un salvador. Era la muerte más humillante, estaba reservada para criminales. Imagínense decir que el Mesías terminó allí, era algo absurdo. Para los estándares del mundo, la salvación es el resultado del esfuerzo personal, de la perseverancia, del poder, del éxito, de lograr las cosas. Y la cruz choca con todo eso, porque enseña que el Salvador, el Señor Jesucristo, sufrió sin defenderse, siendo inocente y de manera voluntaria. Los griegos buscaban ideas sofisticadas, discursos brillantes, y Pablo presenta un mensaje simple. Dios salva por medio de un crucificado. Imagínense, eso no encaja. Eso no es lo que nosotros queremos oír. La cruz confronta el orgullo humano, enseña que somos incapaces de salvarnos, que estamos muertos espiritualmente, que no hay nada valioso en nosotros que nosotros podamos hacer o obtener. La cruz enseña que no somos independientes, sino todo lo contrario, somos absolutamente dependientes y que necesitamos una gracia escandalosa, inmerecida, que no hay nada por lo cual nosotros podamos pretender o asumir que podamos recibir el mensaje de la cruz. La cruz nos revela que Dios actúa al revés de como nosotros pensamos. Los seres humanos, en más de una ocasión, evaluamos el obrar de Dios expresando cómo debería haber hecho Dios las cosas, cómo debería tratar Dios con el sufrimiento, cómo debería tratar Dios con la guerra, cómo debería tratar Dios con la injusticia. Pero Dios es Dios, Dios hace lo que Él quiere, Él trata con las cosas como Él quiere. Los creyentes vemos en la cruz el poder de Dios. Para nosotros, lo que hemos creído de la cruz no es debilidad. Es la demostración del poder salvador y transformador de Dios. Donde los incrédulos ven debilidad, nosotros vemos poder. Donde los incrédulos ven derrota, nosotros vemos la victoria de Dios. Y la cruz nos parece razonable. Es increíble. La cruz a mí me parece lo más lógico, pero para el mundo es una locura. Ahora, la cruz a los creyentes no nos parece razonable porque seamos inteligentes, sino que nos parece razonable porque Dios obró nuestro corazón y nos abrió los ojos para ver la sabiduría de Dios. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las dice no las quiere entender, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para nosotros antes era una locura, no podíamos ver lo que en realidad es, y ahora lo vemos porque Dios abrió nuestros ojos. El Señor Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es por eso que Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra de la cruz, el Evangelio tiene el poder de abrir nuestros ojos para que veamos nuestros pecados, para que veamos la cruz de Cristo y nos rindamos al Salvador. No solamente genera la cruz, la predicación de la cruz, opiniones opuestas, sino también destinos opuestos, los que se pierden y los que se salvan. Los que se pierden es un verbo que es un participio presente medio, es una expresión que no describe un destino final, sino un camino en curso, algo que se está desarrollando. Se podría traducir los que se están perdiendo. Por lo tanto, la cruz es una locura para aquellos que continúan en esa condición de incredulidad. Y eso
es muy esperanzador, ya que quienes están en ese camino pueden ser interceptados por Dios con la luz del Evangelio y su destino puede cambiar. Es un verbo que está en voz media. Eso sugiere que ellos participan de la acción y reciben la acción. Los incrédulos no son víctimas, son responsables de su incredulidad, son responsables de rechazar la cruz de Cristo. Y los que se salvan, aquí está en voz pasiva. Los que se salvan no hacen nada para salvarse. Hacer algo para ser salvado, ese no sería ser salvado, sería salvarme a mí mismo. Nosotros estamos siendo salvados, no participamos de la acción. No es por nosotros mismos, sino que es por la obra continua de Dios. Por lo tanto, nuestra salvación es algo seguro, firme, confiable. El Evangelio divide a la humanidad en opiniones opuestas, divide a la humanidad en destinos opuestos, pero nos une profundamente a aquellos que hemos creído en Él. Entre los creyentes no hay categorías humanas, no hay diferentes opiniones sobre el Evangelio, sino hay un mismo reconocimiento de la cruz de Cristo. Cuando junto con Alejandro y Jonathan realizamos entrevistas para recibir a los hermanos como miembros de nuestra iglesia de una forma oficial, de una forma pública, lo que más nos interesa entender es si conocen el Evangelio, si entienden el mensaje del Evangelio, si han comprendido el mensaje de la cruz. Porque entendemos que el Evangelio es poder de Dios. Entendemos que el Evangelio va a proporcionar un fundamento sólido para restaurar la unidad de la iglesia, que solamente los creyentes vamos a ver en el Evangelio el poder de Dios. Y eso de alguna forma nos coloca a todos bajo un mismo lado, el lado de los que se salvan. Si el mensaje de la cruz divide a la humanidad según cómo respondemos a este mensaje, entonces corresponde preguntarnos por qué tantos lo consideran una locura. ¿Por qué son tantos los que lo consideran una locura? Ni siquiera lo consideran una opinión respetable o en lo que no están de acuerdo, sino que el mundo considera que es una locura, que es una ridiculez. Porque el mensaje de la cruz destruye la sabiduría humana. El versículo 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pablo explica por qué la cruz es considerada una locura por la sabiduría humana. Y es porque Dios lo decidió. Porque Dios decidió destruir el pensamiento humano como un camino de verdad y salvación por medio del mensaje de la cruz. Comienza Pablo argumentando, dando un argumento bíblico. Dice, pues está escrito. La evidencia que presenta Pablo es un texto del Antiguo Testamento. Pablo dice, bueno, Dios esto ya lo hizo antiguamente, ya destruyó la sabiduría de los sabios y lo está haciendo ahora. Isaías 29:14 dice lo siguiente, por tanto, he aquí, nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. En aquel entonces, Israel enfrentaba amenazas militares y en lugar de confiar en Dios y de buscar la dirección de Dios, algunos líderes estaban ideando estrategias políticas y buscaban hacer alianzas con otras naciones para enfrentar la amenaza de una nación en particular. Creían que tenían un mejor método para salvarse de sus enemigos que el de Dios. Y Dios les dijo, perecerá la sabiduría de los sabios, y Dios lo demostró derrotando a Sennacherib sin ninguna estrategia humana. Esto se relata en 2 Reyes capítulo 19, versículo 35, dice, y aconteció que aquella misma noche estaba todo el ejército
Sennacherib ahí a punto de destruir a la nación de Israel, los muros de la ciudad, y era inevitable. Y se aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada. Este fue un cumplimiento inmediato de las palabras de Isaías. Todos los planes que los líderes idearon para salvarse de Sennacherib resultaron ridículos, inútiles, quedaron como nada ante la acción soberana de Dios. Y Pablo consideró que este pasaje está hallando ahora su cumplimiento escatológico en la cruz de Cristo. Las palabras destruiré y desecharé son realidades absolutas. Destruiré significa arrasar, aniquilar. Desecharé significa invalidar, dejar sin valor. El mensaje de la cruz no se complementa con la sabiduría humana, no acomoda la sabiduría humana ni con ninguna filosofía, sino que las destruye, las deja sin valor alguno. Hay tres preguntas que hace Pablo, preguntas retóricas que exponen el fracaso humano. Dice lo siguiente: ¿dónde está el sabio? Probablemente, al usar esta palabra, se refiere a los filósofos griegos. Ellos confiaban en la capacidad, en el razonamiento para explicarlo todo. Bueno, ¿cómo podrían explicar por medio del razonamiento la palabra de la cruz? Imposible. Luego dice: ¿dónde está el escriba? Los escribas tenían la tarea de copiar la ley de Dios, de preservar la ley de Dios y enseñar la ley de Moisés. Eran expertos en la Torá, conocían la ley de Dios, conocían las profecías mesiánicas, eran expertos en la tradición religiosa, conocían también las interpretaciones y enseñanzas de otros rabinos. Y cuando vino Jesús, ¿qué sucedió? Los rechazaron. Específicamente, la idea de que el Mesías muera en una cruz era algo totalmente incompatible con sus razonamientos, ya que Deuteronomio 21:23 dice: maldito por Dios es el colgado, y referencia a alguien que es colgado en un madero. Ellos jamás entenderían por medio de sus razonamientos y de sus estudios que el Mesías podía ser maldito por la ley. No entendían que Jesús sería maldito en nuestro lugar, como nuestro sustituto. No lo pudieron ni imaginar. La tercera pregunta dice: ¿dónde está el disputador de este siglo? El disputador es traducido como alguien que genera polémicas. La Nueva Versión Internacional lo traduce como el filósofo. Probablemente es una referencia a los sofistas, que les gustaba ahí generar debates, ganar discusiones. Incapaces, totalmente incapaces. No podían jamás entender, ni idear, ni crear, ni imaginar, ni concebir el mensaje de la cruz. Y Pablo les pregunta: ¿dónde están? Bueno, no es que desaparecieron, ¿no? Sería una bendición que hubieran desaparecido, pero no es que desaparecieron físicamente, sino que frente al mensaje de la cruz, todos sus razonamientos, todos sus pensamientos, todas sus ideas quedan como nada, son totalmente inútiles, son ausentes. Y Pablo pregunta: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios no destruye la sabiduría humana en cualquier tema, en cualquier rama de las ciencias. Hay conocimiento que es legítimo en muchas áreas. Si usted se enferma y nos viene a pedir consejo, lo vamos a mandar a que vaya un doctor, a que vaya un médico. La medicina, la matemática, la física, la biología, la mecánica, la astronomía y otras ciencias son de gran valor para los seres humanos, pero cuando alguna ciencia intenta explicar quién es Dios, qué es el hombre, cuál es el propósito en la vida, cómo obtener salvación, sus conclusiones no nos pueden ayudar para nada. No las necesitamos. Incluso las conclusiones a las que llegan son extremadamente opuestas. La razón humana tiene un límite que es infranqueable. No nos puede llevar a una relación con Dios. No puede.
Cuando entendemos que el mensaje de la cruz destruye la sabiduría humana, bueno, eso nos humilla, ¿no? Si pretendíamos que teníamos algún acto de sabiduría al venir a Cristo, queda como que, bueno, no lo teníamos. Nos humilla. ¿Quién, ante esta realidad, ante esta superioridad del mensaje de la cruz, quién puede considerarse sabio? ¿Quién puede considerarse más espiritual o superior? Esto nos coloca a todos los creyentes bajo un mismo cuerpo, abrazando un mismo mensaje. Esto promueve la unidad. Este mensaje no es un invento de Pablo, no lo inventó Apolos, no lo inventó Cefas. Es el Evangelio de Dios. Entonces, ¿cómo se iban a dividir ahí siguiendo a tal o cual líder? Si los líderes no eran los creadores de estos mensajes. En tercer lugar, el mensaje de la cruz revela el plan de Dios y así no lo hace la sabiduría humana. El versículo 21 dice lo siguiente: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pablo ahora explica por qué la sabiduría humana jamás podrá llegar al Evangelio. No es un problema de incapacidad intelectual, sino que Dios decidió que así fuera. La razón que da Pablo es una razón teológica, no es un argumento filosófico. Agradó a Dios. La filosofía explica las cosas, como mencionamos anteriormente, partiendo del razonamiento. Uno podría filosóficamente explicar que la mente humana está limitada por los sentidos y sus deducciones lógicas. Al ser Dios un ser trascendente, completamente fuera del mundo material y de la experiencia humana, ningún ser humano puede llegar a conocerlo ni descubrir su verdad. Por lo tanto, si existe salvación, el hombre jamás podría conocerla sin que Dios se la revele. Eso sería un argumento filosófico. Pero no es lo que hace Pablo. Nunca fue el plan de Dios que los hombres llegaran a relacionarse con Él por medio de la razón o la filosofía, sino por medio de su revelación. La frase agradó a Dios señala que fue la decisión de Dios, que fue el diseño de Dios, fue el plan de Dios. Y esto tiene dos aspectos. En primer lugar, Dios prefirió, decidió y escogió que les conozcamos por medio de la locura de la predicación, por medio de su revelación. Pero también Dios se complace en ello. Dios se agrada que le reconozcamos por los medios que Él dispensó para que lo hagamos. Mencionamos que la sabiduría humana tiene un límite infranqueable. Dice la palabra que el mundo no conoció a Dios mediante sabiduría. Esto no niega lo que los teólogos llaman la revelación general de Dios. La revelación general de Dios es la revelación que Dios hace de ciertos aspectos y verdades sobre su naturaleza para toda la humanidad, para todos los hombres, y que son esenciales y preliminares a la revelación especial de Dios. Es la revelación que tenemos todos los seres humanos. Todos los seres humanos en este mundo pueden conocer algo de Dios por medio de la creación, por medio de las cosas creadas. En Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todos los seres humanos podemos conocer que Dios existe, podemos por medio del razonamiento comprender que hay un creador, que ese Dios no puede ser creado, que sustenta el universo, que es soberano, que es autosuficiente, trascendente, inmanente, eterno, grande, poderoso, bueno, sabio, justo, juez, digno de ser adorado si es el creador. Pero ese conocimiento está limitado. Podemos conocer algunas cosas de Dios,
pero no podríamos conocer jamás el plan de salvación. No podríamos por medio de este conocimiento conocer la locura de la predicación. Es un conocimiento que está distorsionado, nuestro razonamiento está afectado por el pecado. Podemos hacer conclusiones acertadas, pero también podemos hacer conclusiones equivocadas en cuanto a Dios o imprecisas. Este conocimiento que obtenemos por medio de la observación de las cosas creadas es insuficiente para salvar. Y como enseña Romanos 1:20, dice que podemos conocer su poder y deidad y por lo tanto dice no tienen excusa. Es un conocimiento que nos condena, nos deja sin excusa delante de Dios. Jamás podríamos por medio de este conocimiento tener una relación personal con Dios. El Evangelio, la palabra de la cruz, pertenece a la esfera de la revelación, lo que los teólogos llaman la revelación especial de Dios. La revelación especial es la manifestación de Dios mismo. Esta revelación está restringida a Jesucristo y a las Escrituras. Todo lo que conocemos de Jesús es por medio de la palabra de Dios, es por medio de las Escrituras. Por lo tanto, se puede decir que la revelación especial está restringida en nuestros tiempos a la palabra de Dios, a la Biblia. Es una revelación externa a nosotros, no es interna, no parte de nuestro razonamiento, de nuestras deducciones, de nuestra lógica. La locura de la predicación, bueno, hay algunos que predican como locos. No es un estilo de predicación. Esta palabra, la predicación, puede describir tanto el acto de predicar como el contenido de lo que se predica. Por el contexto, inferimos que se refiere al contenido del Evangelio, al contenido del mensaje de salvación. El contenido del Evangelio no es deducible por medio de la razón. Jamás podríamos imaginar por medio de la observación el mensaje de la cruz. Ningún pensador, ningún filósofo, por más brillante que hayan sido, ningún científico, por más dotado que esté en su mente, podría llegar al Evangelio por medio de la observación y la lógica. El plan de Dios nos une a los creyentes bajo una misma fuente de verdad. Si nadie puede llegar a Dios por medio del razonamiento, ninguno de los grupos o facciones que había en Corinto tenía ventaja intelectual sobre otro grupo o ventaja espiritual. Ni judíos por su ley, ni griegos por su filosofía, ni nosotros por nuestras opiniones. El Evangelio, al ser revelado por Dios, destruye el orgullo, desmonta las facciones y nos reúne alrededor de la palabra de la cruz. El mensaje de la cruz confronta todas las expectativas humanas que nosotros podamos tener y revela a Cristo como poder y sabiduría de Dios. El versículo 22, Pablo escribe, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El Evangelio corta de raíz todas las expectativas humanas, tanto religiosas como filosóficas que podamos tener. Y como el Evangelio se vuelve poder y verdadera sabiduría para nosotros, es causa de que somos llamados por Dios a la salvación de forma eficaz. El mundo en el que vivimos exige todo el tiempo, alza su puño a Dios, exigiéndole que responda a sus pensamientos, a sus ideas, que Dios de alguna forma encaje en sus categorías. Es como un intento de domesticar a Dios. Que Dios encaje en mis ideas, que Dios haga lo que a mí me gusta, que Dios responda a mis criterios. Hace poco un periodista muy famoso estaba teniendo una entrevista con un apologista y debatían sobre el tema del aborto, de la vida, del matrimonio. Y en un momento, este hombre que se declara como ateo, dice, yo aceptaría a Dios si Él me aceptara tal como soy, si Él apoyara todas mis decisiones.
si Él no me permitiera atravesar ningún sufrimiento? Él quería construir un Dios a su medida y ese Dios voy a aceptar. ¡Qué ridículo! Eso no sería un Dios, sería producto de mi imaginación, sería producto de mi mente, sería producto de mi esfuerzo intelectual. Mientras el mundo exige que Dios responda a sus demandas, Dios decide salvar por medio de algo que el mundo considera ridículo. Los judíos piden señales. Esto refleja una fuerte expectativa mesiánica del pueblo judío. Los judíos vivían con una constante esperanza de que surgiera el Mesías y les solucionara todos los problemas que ellos estaban atravesando. Ellos esperaban que Dios actuara nuevamente como había sucedido en el pasado. Esperaban señales, milagros, esperaban liberación política y esperaban que viniese un Mesías poderoso y que derrotara y que echara patadas a todos los romanos. Durante el ministerio de Jesús, repetidas veces se acercan a Jesús y le reclaman y le demandan: muéstranos una señal. Ellos no es que buscaban creer, que Jesús hiciera una señal para rendirse a Él y creer, sino que lo que buscaban era poner condiciones para creer. Jesús en Juan capítulo 4:48 dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El problema no era las faltas de evidencias, porque Jesús sí que hizo milagros y señales, sino que Jesús no cabió en el molde que ellos habían ideado, habían razonado que debía caber el Mesías. A tal punto que cuando Jesús hacía un milagro o una señal, decían que era por el poder de Satanás. En lugar de ser un caudillo político, vino como un siervo sufriente, algo que ellos no podían considerar lo que en Isaías 53 aplicado al Mesías. En lugar de liberarlos del César, vino a liberarnos de nuestros pecados. Para ellos pensar en el Mesías, en el Salvador crucificado, era un absurdo. Los griegos piden sabiduría. La cultura griega estaba súper marcada, como dijimos, por la filosofía, la razón, la lógica, la especulación intelectual. Había más de 50 escuelas de pensamiento filosófico. Ellos valoraban las ideas abstractas, el pensamiento. El mundo de las ideas lo consideraban como superior. Y el mundo físico, el mundo material lo consideraban como absolutamente inferior. Con desprecio lo miraban. Platón llegó a describir el cuerpo como la prisión del alma. Tenía una visión despreciable del cuerpo y del mundo material. Esas eran las categorías que ellos tenían. Imagínense hablarles de que Dios se hace hombre en esa cultura. ¿Cómo? Que Dios asume un cuerpo real y que Dios muere en una cruz. Eso sonaba indignante, innecesario, ridículo. ¿Acaso Dios no podría tener un plan mejor? Un Dios crucificado no encajaba en ninguna categoría, en ninguna escuela filosófica respetable. ¿Y qué responde Dios a las expectativas que ellos tenían? Dios entonces les da lo que ellos querían. No. Dice el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Dios no se ajusta a nuestras exigencias. Dios no responde al orgullo religioso judío ni a la autosuficiencia intelectual que tenían los griegos. En lugar de satisfacer sus ideas, la cruz las destruye. Claramente para unos era tropiezo, para otros era una locura, pero para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia la percepción que tienen las personas acerca de Cristo? ¿Qué hace que las personas pensemos diferentes en cuanto al Señor Jesucristo? ¿Por qué comenzamos a ver en la cruz de Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios? ¿Acaso es porque fuimos inteligentes? Porque la vimos. Ellos no la vieron, nosotros la vimos. Y nos dimos cuenta
tuvimos alguna disposición espiritual que otros no tuvieron. Fue porque fuimos expuestos tanto tiempo al mensaje del Evangelio que lo llegamos a razonar de tal forma que ahora lo entendemos. Y ahora decimos, esto es poder de Dios, es sabiduría de Dios. No. El texto dice, más para los llamados. Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Somos los que son llamados por Dios, son abiertos sus ojos y ven el Evangelio lo que realmente es, la sabiduría de Dios. Este no es el llamado, claramente no es el llamado general del Evangelio a todos los hombres para que se arrepientan y crean en Cristo, porque no todos los hombres consideran a Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Es evidente que tiene que haber un llamado especial, algo que luego de la Reforma se llamó la gracia irresistible. Cuando alguien es llamado por Dios, cuando el judío levanta su puño contra Dios exigiendo señales y Dios lo llama a la salvación, deja de exigir señales. Cuando el griego quiere razonar y quiere debatir y quiere discutir por medio de la filosofía y Dios lo llama a la salvación, deja de exigir sabiduría. Y ven en Cristo poder y sabiduría de Dios. Lo que cambia no es el mensaje. Lo que cambia es nuestro corazón. Y nuestro corazón no cambia porque nosotros estuvimos trabajando de manera interna y fuimos haciéndonos más inteligentes o más espirituales. Sino que nuestro corazón cambia por la acción soberana de Dios. Si no, nos seguiría pareciendo una locura, una ridiculez. El llamado de Dios a la salvación cambia nuestra capacidad de ver a Cristo y al Evangelio. Y claro, eso fomenta la unidad. Todos somos llamados, todos los creyentes somos llamados y todos los creyentes aceptamos la cruz como poder y como la sabiduría de Dios. Por último, el mensaje de la cruz es superior a cualquier idea humana. El versículo 25 dice que lo insensato de Dios, la locura de Dios, lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El mensaje de la cruz revela la verdadera sabiduría y poder de Dios. Lo que parece insensato o débil a los ojos humanos en realidad demuestra ser superior a todo entendimiento, a toda fuerza humana. Dios desarticula todas nuestras pretensiones orgullosas de sabiduría que podamos tener por medio del mensaje del Evangelio. Pablo habla con ironía para describir la perspectiva de los hombres, porque claro, ¿qué hay insensato en Dios? No hay nada insensato en Dios. ¿Qué hay débil en Dios? No hay absolutamente nada débil en Dios. Pero si hubiese alguna insensatez en Dios, si hubiese alguna debilidad de Dios, eso sería infinitamente superior a cualquier pretensión de sabiduría de parte nuestra. La sabiduría de Dios supera a la sabiduría humana. Ningún ser humano podría prever, imaginarse el plan de salvación. El mensaje de la cruz nos tomó por sorpresa a todos. Si Dios imaginemos, ¿no? Si Dios nos hubiera preguntado qué debía hacer para salvar a los hombres, jamás se nos hubiera imaginado la cruz. Y en nuestro orgullo humano, seguramente pensamos que tenemos mejores ideas. Eso es porque la sabiduría humana nos supera por lejos. Deja en evidencia nuestra tontería. Los locos somos nosotros. Los necios somos nosotros. Los débiles somos nosotros. Porque esta debilidad aparente revela verdadero poder. Cristo fue humillado por nuestros pecados, fue crucificado, y lo que parecía una derrota
era en realidad la victoria de Dios. En Colosenses capítulo 2:15 dice que despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ninguna estrategia humana puede lograr lo que la cruz logra. Ninguna obra, ninguna buena obra, no hay nada que nosotros podamos hacer que logre lo que logra la cruz de Cristo. Salvar, reconciliarnos con Dios, transformar nuestro corazón. No hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada de valor. La salvación es por gracia, Dios la regala, no es por obras. Si pensamos que vamos a tener algo por lo cual jactarnos en la presencia de Dios, nada, absolutamente nada. La unidad de los creyentes se funda, se basa en la sabiduría y en el poder de Dios, no en nuestras ideas y no en nuestros criterios, sino en la cruz de Cristo. Cuando reconocemos que la cruz de Cristo es superior a toda sabiduría humana, ¿qué pretensión podemos tener nosotros? Ninguna. Y cuando una iglesia reconoce esto, puede vivir en verdadera armonía. Y si hay divisiones, la cruz de Cristo debe desarticularlas. El mensaje del Evangelio debe desarticular cualquier división. Si nos empezamos a juntar en torno a algún hermano pensando que es más sabio, más inteligente, que tiene mejores ideas, el mensaje del Evangelio es suficiente argumento para humillarnos, para dejar de lado nuestras pretensiones y someternos a Dios. Pablo va a continuar desarrollando este tema de la unidad hasta el capítulo 4. Más adelante va a hablar de las personas, que echemos una mirada a las personas que Él salvó. ¿No? Si fuera por sabiduría, Dios no nos hubiera escogido a nosotros, ¿no? Escogió lo necio, lo vil y lo menospreciado. Pablo va a poner un poquito la mirada también en su ministerio más adelante. Cuando él fue a predicar el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, no fue con sabiduría humana, no fue con sabiduría de palabras, no, sino que fue con mucha debilidad, algo despreciable para la cultura de ellos. Lo único que quería saber era la cruz de Cristo. Eso es lo único que necesitamos. Necesitamos la cruz de Cristo, porque solamente hay salvación por el poder de Jesús y de su cruz. Que despertemos a esta verdad de la palabra de Dios y que esto desarticule de alguna forma cualquier pretensión que nosotros podamos tener y fomente la unidad en medio nuestro. Y que aquellos que aún no se han rendido al Evangelio, que sean confrontados por la sabiduría de Dios. Que lo que a nosotros nos parece una locura o a ustedes les parece una locura si no se arrepintieron de sus pecados, es la sabiduría de Dios, es el método de Dios. Usted no va a poder tener una mejor idea que la idea de Dios. Que la salvación es por gracia, por medio de la fe. No hay nada que usted pueda hacer para pretender jactarse de su salvación. Dios se la regala. Pero claro, eso requiere que nosotros reconozcamos nuestros pecados y nos humillemos, que somos incapaces, y que recibamos la palabra de la cruz. Oremos. Nuestro Dios y Padre, Señor, gracias por la cruz de Cristo. Gracias por Cristo. Gracias por sus enseñanzas. Gracias por tu palabra, Señor, que nos llena, Señor, el corazón de gozo, de esperanza. Señor, tus verdades nos dan confianza, seguridad, Señor, y nos humillan. Señor, reconociendo que no somos nada. Señor, que tú mereces toda la honra, toda la gloria en medio nuestro. Señor, no permitas que nuestra iglesia, Señor, la expresión local de tu iglesia aquí en Lobos, Señor, se transforme en un lugar que haya facciones o divisiones, sino que podamos cuidar y perseverar en la unidad, Padre. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.